Él colocó una prótesis peniana sin contarle a la esposa. Y adivinen, después de 3 meses se convirtió en una máquina del amor. Este es el segundo episodio de la serie Máquina del Amor, con historias reales de éxito, ¿no?, de algunos pacientes del consultorio. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hoy vamos a comenzar con nuestro segundo episodio del segmento Máquina del Amor. Historias reales de éxito de los pacientes de aquí del consultorio. Espero que en algún momento estas historias te puedan ayudar a ti a encontrar una solución a tus problemas. Entonces, agarra tu pipoca, sentate en tu sillón que te voy a contar una historia. Hoy te voy a contar la historia de João, un paciente de 63 años, brasilero, que me encontró por las redes sociales y pasó aquí en consulta conmigo. Él era un paciente que ya era casado, ya tenía 3 hijos, le iba muy bien en la vida, era empresario, era dueño de una empresa de transportes, viajaba mucho y bueno, tenía algunas enfermedades ya, tenía diabetes, presión alta, ya tenía una disfunción eréctil, ya hacía tratamiento con varias medicaciones para estos problemas y llegó conmigo con una queja: doctor, mis erecciones ya no están funcionando más. Ya traté de todo, hice de todo y no funciona. ¿Qué hago? Como ustedes saben, empecé a hacerle algunas preguntas sobre hábitos sexuales, etcétera, etcétera. Y me contó que estaba en una etapa muy difícil del trabajo, tenía muchos problemas, mucho estrés y andaba viajando mucho y no conseguía relacionarse bien con la esposa. Y detalle importante, la esposa no quería que él se haga ninguna cirugía, porque pues la esposa ya pensaba, pues, ¿para qué? Y por último le dijo hasta, ¿para qué? Para que te consigas otra más joven. Y él estaba muy angustiado con esa situación porque pues sabemos que para el hombre eso es muy importante. Algunas de las medicaciones que él ya había tomado son las siguientes. Él ya había tomado arginina, que es un aminoácido muy potente para mejorar, que puede ayudar a mejorar tus erecciones. Para quien no conoce, él aumenta la predisposición de óxido nítrico en la región del pene y aumenta la irrigación. La dosis, que se usa entre 3 a 6 gramos, ya había usado también tadalafilo de uso diario. En realidad estaba usando tadalafilo de uso diario de 5 miligramos y ya tomaba tadalafilo de 20 miligramos también de refuerzo, sin una erección satisfactoria. En su desespero había pasado con otros urólogos, donde le recetaron inyecciones intracavernosas. Tú estás en casa y estás preguntándote cómo funcionan estas inyecciones intracavernosas. Te muestro en este momento. Existen algunos compuestos que son potentes vasodilatadores, como el alprostadil, y algunas combinaciones como el Bimix, Trimix, que son potentes vasodilatadores que se inyectan directamente en los cuerpos cavernosos. Entonces, imagínate que este es tu pene con una jeringa. Nosotros inyectamos en las laterales. El producto llega hasta el cuerpo cavernoso, es inyectado y se produce una vasodilatación intensa a nivel local que realmente mejora casi el 90% de los problemas de disfunción eréctil. Entonces, este paciente ya había estado haciendo uso de estas medicaciones intracavernosas durante más o menos 6 a 8 meses. Y él llegó al consultorio diciendo que él ya estaba tomando dosis altas de estas medicaciones con una respuesta que era más o menos, o sea, en una escala del 1 al 10, después de la aplicación de la inyección, su erección era de 6, de 5, y no era satisfactoria para él. Y eso le generaba mucho estrés porque él quería relacionarse con la esposa y no conseguía tener una relación adecuada. Si tienes más dudas sobre cómo se usan estas medicaciones o quisieras que haga videos específicos, deja aquí en los comentarios. Deja aquí: oh, doctor, me gustaría que hable más sobre las inyecciones, me gustaría que hable más sobre el tadalafilo. Si tú quieres descargar mi libro gratuito, Los secretos del tadalafilo, va a estar aquí en la descripción. Aprovechalo, porque ustedes saben que tenemos que investigar en la consulta todos los hábitos, todas las cosas que ustedes usan y si las usan de forma adecuada. Entonces él ya había pasado por varios tratamientos. Ya había hecho bomba de aspiración peniana, ya había usado, como les dije, las inyecciones, los medicamentos de vía oral. Entonces él, por la interrogación, por la anamnesis, ya tenía una disfunción eréctil más grave.
Le pedimos algunos exámenes, la parte hormonal estaba sin problemas, no tenía ninguna otra alteración, tenía solamente la parte de la hemoglobina glicosilada muy alta, ¿no? Porque él era un diabético y como era un poco sedentario, no se cuidaba tanto, pues estaba bastante alta, entonces lo encaminamos con un endocrinólogo también para que haga un seguimiento adecuado. Después de una conversación muy profunda, llegamos a la conclusión de que la mejor opción para él era realizarse una cirugía, un implante de prótesis peniana. Como ustedes saben, tenemos dos tipos de implantes de prótesis peniana, tanto la semirrígida como la inflable. La diferencia entre los dos es que pues este es un poco más barato, debe costar más o menos entre $1,000 a $1,500 y la prótesis inflable debe tener un costo entre $8,000 a $10,000, depende del país, etcétera, etcétera. Obviamente la prótesis inflable es el gold estándar a nivel mundial. Coloco muchas prótesis inflables aquí en Brasil. Inclusive tengo pacientes de otros países que vienen y se colocan aquí con nosotros. Este paciente optó por colocarse una semirrígida porque le parecía algo más fácil de usar. Esa es una de las ventajas, ¿no? A veces el paciente no tiene mucha movilidad en las manos, entonces no es necesario, pues, ¿no? Imagínate, esta prótesis está aquí y la puedes colocar de lado. La dejas escondida porque inclusive hay ya calzoncillos especiales para esconder esta prótesis. Y cuando necesites estar en acción, pues la colocas en su posición adecuada y ya está listo. Esa es una ventaja grande de este tipo de prótesis. Y obviamente también el valor que es más barato. Y bueno, este paciente se decidió por colocar esta prótesis. Entonces hicimos todo un preparo preoperatorio. Pero había un detalle muy importante, que la esposa no quería que él se haga ninguna cirugía. Y él terminó no contándole a la esposa. Eso fue un detalle realmente que me dejó un poco pensativo porque él me dijo al principio, ¿no? que estaba todo bien. Solo fue después de que cuando estaba todo bien que él me dijo, mire, no le conté a mi esposa. Y yo me quedé perplejo, ¿no? Porque dije, Dios mío. Normalmente yo siempre llamo a las parejas o algo para conversar, pero en este caso, como él estaba bastante angustiado, pues, y me dijo que estaba todo bien, pues yo confié en él. Entonces, él se realizó la cirugía con nosotros. Preparamos todo, dejamos todo listo, la cirugía fue tranquila, felizmente fue una cirugía rápida y la recuperación de él también fue rápida. Y tal vez tú tengas alguna pregunta y me dirás, doctor, ¿y cómo es la recuperación de una prótesis peniana? El paciente se queda más o menos en reposo entre 3 a 7 días. Así que se queda un poco más echadito y puede caminar, etcétera, etcétera. Y a partir del 7º día para adelante ya puede volver a las actividades normales. Si tú trabajas, por ejemplo, en home office, trabajas en la oficina, solamente tener un poco más de cuidado para no estar caminando mucho, andando mucho, ¿ok? Para que no hagas un hematoma, ¿no? Que sería una principal complicación de este tipo de cirugías. El paciente le dijo a la esposa que iba a viajar por un tiempo prolongado y se quedó aquí en São Paulo, porque él no era de São Paulo, era de otra región. Se quedó aquí en São Paulo y nosotros lo estábamos cuidando aquí. Y bueno, después al 7º día se volvió y no sé cómo le hizo, pero consiguió quedarse 45, porque yo siempre le pido que te quedes 45 días sin tener relaciones, sin hacer nada, y pues consiguió estar hasta el 45º día sin que nadie se dé cuenta. Volvió al retorno de la cirugía. La cirugía estaba muy buena, espectacular. Lo liberé para las relaciones sexuales, para la actividad física, y le pedí que vuelva al 3er mes y que me cuente cómo le había ido. Al 3er mes él volvió y me dijo, doctor, estoy teniendo relaciones tranquilamente. Conversé con mi mujer al final porque no había cómo seguir ocultando las cosas y tuvimos relaciones y fue lo más hermoso que me pasó porque volví a tener intimidad con mi esposa y ahora las cosas están yendo muy bien. Y realmente fue más un caso de un paciente que se convirtió en una máquina del amor. Si tú te identificaste con alguno de estos problemas o tienes algún amigo que tenga algún problema parecido a encamínale este video. Tal vez lo pueda ayudar de alguna forma. Y nos vemos en el próximo episodio de La Máquina del Amor. Chao, chao.